Protagonistas en contextos. Bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar con Marielena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común para hablar de este informe 2020-2021 de Amnistía Internacional, la situación de los derechos humanos en el mundo. Concretamente, para nuestro país hay algunos señalamientos en el sentido de que las fuerzas de seguridad pues siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias, haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos. También el tema de que en este gobierno federal ha habido un despliegue mayor de efectivos militares en la estrategia de seguridad que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Marielena, muchas gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, saludamos con mucho gusto. Muchas gracias, me da mucho gusto hablar esta mañana y estar con ustedes en esta reflexión, porque como bien señala la internacional, tenemos un problema grave en México. Me parece que los mexicanos no lo hemos tomado tan en serio y lo hemos venido señalando desde Causa en Común. El hecho de tener más militares en las calles no nos hace un país más seguro. Y esto, bueno, lo hemos visto durante muchos años, pero parece que nuestros gobiernos no aprenden, ¿no? Porque desde que estaba el presidente Calderón y que empezaron a meter mucho más fuerzas armadas, ¿no? Porque ya lo teníamos antes, pero desde el presidente Calderón meten más fuerzas armadas. El presidente Peña Nieto sigue con lo mismo, y luego cuando llegó el presidente López Obrador, él prometió que metería a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y que tendrían las fuerzas civiles. Sin embargo, en el momento que llega, pues justo hace lo contrario por medio de cambios constitucionales, que además, que decirlo, en la Constitución dice que la Guardia Nacional debe ser una fuerza civil. Pues son militares disfrazados de vaquitas, pero siguen siendo militares, y luego manda un decreto que es de que está haciendo mención a Amnistía Internacional. En este decreto cae las normas sustantivas para garantizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Esto ya está en acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Sin embargo, pues parece que la Corte está dormida en este sentido. Sí, y además, bueno, no solamente no regresaron los militares a los cuarteles como fue la promesa del presidente López Obrador, sino que también pues fueron enviados a otro tipo de labores, y no solo eso, también las policías estatales, locales, pues han visto reducidas las participaciones federales, la eliminación, por ejemplo, del Fortaseg para capacitación y equipamiento de las policías preventivas, y la percepción casi generalizada de que no se ve una estrategia integral en materia de seguridad pública. Marielena, ustedes desde Causa en Común, ¿cómo han visto este fenómeno? Porque también incluso parece que toda esta violencia asociada a la criminalidad organizada, delincuencia común, delitos patrimoniales, está totalmente fuera del discurso presidencial, aun cuando 2019 y 2020 pues han sido años de récords en homicidios y feminicidios. Así es, mira, nosotros lo que vemos es que en realidad no hay una estrategia de seguridad. Hicimos un análisis sobre el programa sectorial de seguridad para México 2020-2024 que lo hizo el licenciado Durazo. Y si tú ves ese programa, pues en realidad son una serie de párrafos ideológicos que no tienen que ver con la seguridad, que no te garantizan tener una estrategia, porque no habla de ninguna estrategia, tampoco no habla de cómo se va a medir esta estrategia, lo único que se dice que se va a medir en base a percepción. Y después, cuando vemos lo que tú mismo estás señalando, que me parece muy importante, el que los militares hoy no solamente están en temas de seguridad, sino que se ha abierto el espacio para muchos otros temas. Hoy los tenemos como constructores de puertos y aeropuertos, los tenemos como constructores de las sucursales bancarias, los tenemos también como administradores de puertos y aeropuertos. También están construyendo, por ejemplo, el Tren Maya, y se van a quedar con ¿cómo se llama? El corredor transísmico. Entonces, estamos viendo en muchísimos temas en los que no habían estado desde 1946, que se decidió separar al poder político de las Fuerzas Armadas.
Y esto es preocupante porque pareciera que el presidente López Obrador los está incluyendo como parte de su proyecto político. Entonces ya no estaríamos hablando solo de militarización, sino de militarismo. Uh-huh. María Elena, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes, atenta al tema y preocupada porque nada menos en la mañana dábamos lectura de cómo muchas organizaciones de productores agrícolas y del campo lagunero del lado de Durango se manifestaban y le pedían al presidente, al gobernador y a la presidenta municipal que atendiera estas situaciones que se vienen presentando en el campo, de que llegan los delincuentes, amenazan a todo el personal que esté en el establo y lo someten a 2 horas de tortura para luego quitarles absolutamente todo lo que les puedan quitar. Entonces, esta relación que tendría que haber entre la disuasión al delito por parte de los militares y su presencia en las calles no ha ocurrido. Pero entonces, la consecuencia de que estén ahí y de que se incremente la militarización de la seguridad pública, ¿da por consecuencia la violación a los derechos humanos o qué más hay en riesgo de tomar este tipo de decisiones? Mira, yo creo que hay varios riesgos. Uno, por supuesto, que se incrementen las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, me parece que ahorita estamos viendo un riesgo mayor a esto, porque si ustedes se fijan, el presidente en su discurso, pues todo su discurso es alrededor de abrazos, no balazos. Entonces, si bien sí están las Fuerzas Armadas desplegadas, tampoco no tienen gran capacidad para actuar. Y esto ha hecho que se replieguen las Fuerzas Armadas, y me parece que uno de estos temas tiene que ver con lo que veremos en estas elecciones en el 2021, porque la estrategia de menor confrontación con los criminales no ha dado como resultado una auténtica pacificación del país, como bien lo dices, pero además de esto, este repliegue ciertamente ha atenuado las consecuencias nefastas, como por ejemplo las matanzas que ocurrieron en años previos como Tlatlaya o Tanguaco, pero tampoco no se ha logrado más que esto, y la política de seguridad o la política de inseguridad de la 4T se ha limitado a crear vacíos, y estos vacíos tarde o temprano los vamos a pagar. Como bien ahorita mencionabas lo que está sucediendo en La Laguna, también está sucediendo en otros lugares donde los ciudadanos están a merced de los delincuentes y donde no vemos que las Fuerzas Armadas actúen. Acaba de pasar la semana pasada, por ejemplo, en Michoacán, donde en el municipio de Aguililla, donde se desplegaron varios grupos de criminales, y pasaron enfrente de donde está el cuartel de la Guardia Nacional, los vieron pasar y sin embargo no hicieron nada. Generalmente lo que están haciendo es llegar cuando ya las cosas sucedieron, para no tener la confrontación que no quiere el presidente, pero pues están dejando en manos de los delincuentes a los ciudadanos, y esto nos puede traer como consecuencia que en estas elecciones pues sí tengamos, además de la violencia política que ya estamos viendo en contra de quienes quieren ser candidatos a algún puesto público, pues también que existan grupos de crimen organizado que se queden con estas plazas, porque al crimen organizado, contrario a lo que mucha gente piensa, no solamente le importa a la policía, le importa mucho más quedarse, por ejemplo, con las finanzas de un municipio o con la obra pública del municipio. Uh-huh. Entonces, estas podrían ser las consecuencias de una Guardia Nacional y unos militares que están viendo lo que sucede en el país, pero pareciera que están de brazos cruzados. Claro. En su informe trimestral que ofreció recientemente el presidente, dijo que las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica, en su mayoría de la más elemental buena fe. Esto fue lo que aseveró y dijo que sin ellos, sin los militares, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, desarrollo y bienestar. ¿Cuál es la opinión de Causa en Común, María Elena? Mira, no tenemos mejores resultados con los militares ahí. El presidente, con la gran legitimidad pública con la que llegó, porque pues los votos le dieron toda la legitimidad para ser presidente, pudo haber hecho las cosas
distintas. Él decía que no podía ser que tuviéramos un cuerpo de militares tan grande y que no estuvieran haciendo nada, según su percepción, y que por eso los ponía como policías. Sin embargo, pudo haber reducido el número de militares a 50,000 y pasar todo a las fuerzas civiles. Y lo que hizo fue justo al revés, quedarse con todos los militares con la misma misión y visión que tienen los militares, porque no es que sean buenos o malos, sino que tienen una visión completamente distinta. Ellos, frente a ellos, ven un enemigo y no ven un ciudadano que está cometiendo un delito. Por eso es que tienen tantos problemas con el uso de la fuerza. Lo que dice el presidente, pues yo creo, desde el punto de vista de causa en común, es que está completamente equivocado. Nosotros tenemos datos que hemos venido trayendo desde ya hace 10 años, donde vemos que el uso de las Fuerzas Armadas no nos da una mayor seguridad y sin embargo se están debilitando a las policías. Recordemos que en el cambio constitucional del 2019 se dijo que para el 2024 los militares estarían en los cuarteles y policías estarían trabajando porque estarían profesionalizadas. Sin embargo, como bien decían ustedes hace unos momentos, ¿cómo van a estar profesionalizadas? Y se les quitó, por un lado, el fondo municipal, el fondo de aportaciones municipales a los policías, pero no solo eso, sino que desde la tribuna presidencial, pues todos los días el presidente denosta ya sea a los policías, a las organizaciones civiles, a los medios de comunicación, a la gente que no piensa como él. Y en el tema de seguridad, esto es muy delicado, porque ustedes imagínense que están trabajando en un lugar como policía donde pues tu jefe te está denostando todos los días. Entonces también tenemos un problema con las policías en las que pues están de brazos caídos, porque siempre las mencionamos cuando hay un problema, pero no las mencionamos cuando tenemos que subirles el salario, cuando las tenemos que profesionalizar mejor, cuando tienen que tener mayores controles tanto internos como externos. Entonces yo sí creo que el presidente está completamente equivocado en la versión, por lo menos en lo que hace el público. Arturo González, aunque tenemos poco tiempo, adelante con tu pregunta. Sí, rápidamente, Marilena Morera, le saludo con mucho gusto. Buenos días. Quiero preguntarle si hace 12 años, poco más, se hablaba de que Felipe Calderón había utilizado la estrategia de la militarización para legitimarse políticamente. En este caso, que sabemos no existe tal motivación dada la amplia legitimidad que le dio las urnas a Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es el trasfondo del avance de esta militarización en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué se sigue insistiendo e incluso ampliando el poder de las Fuerzas Armadas en este sexenio? María Elena, te pediríamos si nos pudieras esperar un poquitito la pausa para al regreso del corte escuchar la respuesta. Vamos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa
En común. María Elena, gracias por la paciencia. Arturo, la pregunta si la pudieras reformular, por favor. Sí, rápidamente, ¿cuál es el trasfondo que existe hoy para no solo mantener la estrategia de militarización, sino ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público mexicano? Sí, mira Arturo, fíjate que esa es una pregunta que haces que me parece bien interesante y que nos las hemos hecho muchas veces en Causa en Común desde que entró el presidente López Obrador. En un principio nosotros pensamos que quería sustituir la Guardia por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y solamente quedarse con la Guardia Nacional para que fuera una guardia que él hubiera creado y que le debieran todo a él, ¿no? Después nos dimos cuenta, al ampliar todas estas facultades y todas las responsabilidades que les ha dado a las Fuerzas Armadas, bueno, pues entonces fue cuando nos empezamos a pensar que era un tema de militarismo en el que está incluyendo a las Fuerzas Armadas como parte de su proyecto político, para que este proyecto político no pueda ser desarmado por el siguiente gobierno si es que llegara un partido que no fuera el de él, ¿no? Esta podría ser una de las razones. Sin embargo, no sé si el presidente lo vea, pero está creando tal presión dentro de las Fuerzas Armadas que puede darles en el punto de flotación. Y me explico. Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas son de lo más opaco. Y son de lo más opaco porque pues no tienen encima de ellos un secretario civil que esté exigiendo que sean transparentes. Y entonces todo el dinero que ellos tienen, además de los 112,000 millones de pesos que tienen como ejército, por ejemplo, o 35,000 millones que tienen como marina, además de esto se les están dando muchísimos miles de millones en obra pública. Y cuando tú preguntas a las Fuerzas Armadas sobre algún proyecto, cómo están gastando, qué están haciendo con el dinero, te contestan que por seguridad nacional no te pueden responder. Entonces, les puede dar en el punto de flotación a las Fuerzas Armadas porque puede haber procesos internos de corrupción que las rompan. Recordemos que el dinero pues no está fluyendo a todas las Fuerzas Armadas, sino que se está quedando en algunos grupos y ellos son los que dan los contratos a personas externas porque lógicamente no tienen la capacidad de hacer todo lo que les dice el presidente. Y entonces aquí podríamos tener además un problema de corrupción grave. Entonces, pues, estamos entre que si las quiere destruir por estos problemas de corrupción o realmente las quiere como parte de un proyecto político a largo plazo, lo cual es muy preocupante porque, miren, no sé si recuerdan ustedes, hace unas semanas el presidente dijo que el proyecto del Istmo se le iba a dar a las Fuerzas Armadas y que ellos iban a ser los dueños de las vías del ferrocarril y de todo la infraestructura, que para que no llegara alguien y lo quisiera vender, ¿no? Algún otro presidente que lo quisiera vender, ¿no? Entonces, si ustedes ven tanto poder a las Fuerzas Armadas, pues es muy fácil dárselo, ¿no? Como dárselo a cualquier persona. Siempre que te dan poder, estás feliz, ahora quítaselo, ¿no? Y me parece que será pues un problema que veremos pues en los próximos años y no me parece que sea muy lejano. Entonces, a nosotros sí nos preocupa mucho. Yo sé que la gente sigue confiando mucho más en las Fuerzas Armadas que en las policías. Sin embargo, ya cuando tú ves actuando las Fuerzas Armadas cerca de ti, pues te das cuenta que no es lo que tú quisieras para encargarle a uno de tus hijos. Exacto, exactamente. Muy bien, María Elena, pues agradecemos muchísimo el tiempo para esta conversación. Ojalá que podamos seguir platicando sobre estos temas, por supuesto, de suma importancia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Marcela, Manuel, Arturo. Fue un gusto estar esta mañana con ustedes y ojalá que todos los mexicanos nos demos cuenta de los riesgos que estamos corriendo y pensemos bien nuestro voto para el 6 de junio y que, por supuesto, todos salgamos a votar. Claro. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, María Elena. Hasta luego. Gracias. María Elena Morera estuvo con nosotros. Ella es presidenta de Causa en Común.